Recuerden que pueden participar, hermano Claudio, cuando quiera. Preguntas, inquietudes. Cuando quiera empieza. Bienvenidos a la sección número 3 de nuestro estudio, Nunca os conocí. Estamos viendo en qué consiste hacer la voluntad de Dios. Porque recuerden que lo que estamos mirando aquí es que los que reciben la frase de parte de nuestro Señor en ocasión de su segunda venida, nunca os conocí, son aquellos que, como lo dice la frase, no fueron conocidos por Dios. Y la Escritura nos dice que los que no fueron conocidos por Dios son aquellas personas que no conocieron a Dios. Es una especie de, una cosa conduce a la otra. Los no conocidos por Dios son los que no le conocieron, pero igual en la Biblia los que no le conocieron o los que no le conocen son los que no le obedecen. ¿Ok? Pero estamos en eso, mirando entonces qué es hacer la voluntad de Dios. Y estábamos por entrar en Primera Tesalonicenses 4:3. Primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4 y el versículo 3. ¿En qué consiste la voluntad de Dios? Primera Tesalonicenses 4:3. Dice, leamos el 2. Pues ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y el apóstol Pablo, escribiendo en la epístola a los Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 10, Hebreos 10:10. Dice, en esa voluntad, la voluntad de Dios, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Ese es su deseo para nosotros. Una vida santa. Y una vida santa se basa en una vida de obediencia a Él. Pero no olviden esto que es muy importante. Una obediencia surgida porque le conocemos. Todas estas cosas que hemos ido viendo van juntas. Vamos a hacer una especie de repaso para irnos acomodando mejor en hilar los pensamientos de esta idea en este texto. Nunca os conocí, es la frase que dirigirá nuestro Señor a los que según la Escritura no le conocieron a Él. Él igual les dirá, nunca os conocí. Pero hemos ido viendo que no conocerlo es no obedecerle, no guardar sus mandamientos. Mientras que por otro lado, los que no recibirán esa frase, nunca os conocí, sino que formarán parte del otro grupo que serán los que reciban la bienvenida al reino de Dios, son los que hicieron su voluntad. Y hacer su voluntad entonces, según la Escritura, es vivir una vida en santidad. Eso es hacer su voluntad. ¿Qué más implica hacer su voluntad? Santiago 1:18. Santiago 1:18. Hay muchas cosas más que la Biblia presenta como la voluntad de Dios, pero estamos sintetizando eso. Santiago 1:18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué encuentran ahí? Como parte de la voluntad de Dios para sus hijos. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Según ese texto, ¿qué es la voluntad de Dios?
que se produzca en nosotros el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Y dice que ese nuevo nacimiento se da a través de la palabra. No hay nuevo nacimiento sin contacto con la palabra de Dios. La palabra de Dios, por el Espíritu Santo en nosotros, produce el nuevo nacimiento. Todo eso es parte de la voluntad de Dios. De paso, todo eso debe irnos diciendo qué es lo que no ocurre en aquellos que recibirán de Jesús la frase, nunca os conocí. Ninguna de estas cosas se dio en ellos. Por eso es que reciben esa frase. Algunos textos más, 2 por lo menos, en cuanto a qué es la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4:2. Primera de Pedro 4:2. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué es aquí entonces vivir conforme a la voluntad de Dios? No vivir conforme a los deseos de la carne. Y uno más, Primera de Juan 2, 16 y 17. Primera de Juan 2, 16 y 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué tenemos aquí como la voluntad de Dios? Igual, no vivir conforme a los deseos de la carne, que implican ¿qué? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Hay tantas cosas allí, pero no es la idea dedicarnos a analizar cada uno de esos detalles, sino lo que implica en síntesis la voluntad de Dios, no vivir conforme a la carne. Entonces, los que hacen la voluntad de Dios son los que por amor a Dios obedecen sus mandamientos. Eso es lo que tenemos hasta aquí en el estudio que llevamos. Pero esto nos lleva entonces a identificar quiénes son los desconocidos por Dios. ¿Por qué desconocidos? Porque lo que se les dice es, nunca os conocí. No es que Dios no sabe quiénes son ellos. Dios sabe quién es hasta el ser microscópico más pequeño que exista. Cuanto más los seres humanos. Él sabe quiénes son todos los seres humanos. No está diciendo no sé quiénes son ustedes, en el sentido de que ustedes de dónde vinieron, de qué planeta. No eso. El conocer aquí es en un sentido teológico, ¿ok? Que implica no ha habido entre ustedes y mi persona relación. No los conozco. ¿Ok? Recuerden que conocer en la Biblia implica relación íntima. Ejemplo, conoció Adán a su mujer y dio a luz un hijo. Relación íntima, sexual en ese caso, entre humanos, entre parejas, entre esposos, ¿okay? Hombre y mujer. Ahora hay que aclarar todo. Pero también dice el Señor Jesús en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan. Ahí no relación física, porque es ser humano con Dios, relación espiritual, no tiene que ver nada con sexo, pero igual siempre relación íntima. ¿Ok? Ese es el conocer en la Biblia. Por ejemplo, van a encontrar otros casos que también implican relación íntima sin relación sexual ni la espiritual con Dios. Por ejemplo, no conocerás la desnudez de tu hermana, ni de la hija de tu hermano, etc. Ya, no mirar a una persona desnuda, que no sea la pareja. ¿Qué quiere decir eso?
cuando dice no conocerás, que mirar a alguien desnudo es conocerlo. ¿Ven? Conocer en la Biblia implica varios sentidos, pero el conocer del que estamos hablando acá es esa relación íntima, personal, espiritual con Dios que no se dio en este grupo que recibe la frase nunca os conocí. Las características que se dan en el texto son suficientes para identificarlos con exactitud. ¿Cuáles son esas características? Bueno, me refiero al texto de Mateo, nuestro texto base, ¿ok? De Mateo 7. ¿Cuáles son esas características que los identifican a este grupo que recibe la frase nunca os conocí? En el versículo 22, Mateo 7, 22, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Bien, ¿qué característica vemos aquí? En primer lugar, que identifica a esas personas. Profesan haber sido utilizados por el poder de Dios. Ellos lo profesan. Profesan haber sido utilizados por el poder de Dios. Note que no estamos hablando aquí de personas del mundo que supuestamente nunca supieron nada de Dios. No es eso. Profesan estas personas haber sido utilizados por el poder de Dios. ¿Cómo? En tres formas. Profetizando en su nombre. ¿Qué más? Echando fuera demonios y haciendo muchos milagros. Pregunta: ¿es que se puede entonces hacer esas tres cosas y terminar escuchando las palabras nunca os conocí? Repito, porque esta es una pregunta que involucra cosas muy delicadas. Es que se puede hacer esas tres cosas: profetizar en nombre del Señor, echar fuera demonios y hacer muchos milagros, y terminar escuchando las palabras nunca os conocí. Bueno, eso es lo que está ahí. Eso es lo que está ahí. Según el texto en estudio, sí. ¿Qué es lo que hace entonces la diferencia? ¿Cuál es la clave para ser parte del grupo que sí hace la voluntad de Dios? Que no tendrá que escuchar esas palabras, nunca os conocí. Decíamos que según las Escrituras, el conocimiento intelectual solo por sí mismo no salva. ¿Estamos claros ahí? El conocimiento intelectual solo por sí mismo no salva, aun cuando este conocimiento sea el conocimiento de la verdad. Muy importante entender esa parte. Voy a repetirlo. El conocimiento intelectual solo por sí mismo no salva, aun cuando este conocimiento sea el conocimiento de la verdad. Vaya, ¿conoce Satanás la verdad? ¿Quién más que él? Y eso no lo salva. Entonces el conocimiento, aunque sea de la verdad, por sí mismo, el conocimiento en sí no salva. Puedes conocer toda la verdad de la palabra del Señor, intelectualmente hablando, y recibir al final las palabras, nunca os conocí. ¿Cuál es entonces el conocimiento que salva? El texto de Mateo 7 nos lo explica en forma negativa. ¿Cómo? Diciéndonos que los que son desechados por Cristo en aquel día son los que no fueron conocidos por Él.
¿Y qué es ser conocido por Él? Obviamente no puede significar, como mencionábamos, que Dios desconozca su existencia, la de ellos. No puede significar eso. Porque Dios conoce la existencia de todos, tanto de los que se salvarán como de los que se perderán. Claros ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué es entonces ser conocidos por Dios? Hay un texto clave. Primera a los Corintios 8:2. Primera a los Corintios 8:2. Dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Lo captan? Primera Corintios 8:2. 8:3. Les dije 2, ¿verdad? Ok, 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Qué tenemos? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Qué significa entonces? Nunca os conocí. Los que no son conocidos por Él son los que reciben esa frase. Pero, entonces, si el apóstol nos explica aquí que los que sí son conocidos por Dios son los que le aman, entonces, ¿qué grupo es este de nunca os conocí? Los que no le aman. Simple. Simple. No hay nada complicado aquí a entender esto, o para entender esto. Los que no le aman. Vamos. ¿No? Ok. Tenemos una pregunta aquí del hermano. Entonces, ¿qué es no amarle? Ok. Necesitamos contestar entonces esa pregunta. Si conocerlo es amarlo, entonces no conocerlo es no amarlo. Pero entonces, ¿qué es no amarlo? Tratemos de encontrar la respuesta a esto buscando qué es amarlo, que sería lo mismo. Daniel 9:24. Daniel 9:24. En la oración de Daniel, nueve cuatro, al inicio de la oración. ¿Lo tienen? Daniel 9:4. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y note que el versículo liga esto con el pacto. Dice, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Es que, según la Escritura, con quienes Dios pacta. ¿Recuerdan que hablamos de el Espíritu Santo produciendo el nuevo nacimiento? Es lo mismo que el Espíritu Santo escribiendo el nuevo pacto en los corazones, del que leemos en Jeremías 31. ¿Okay? Y ese nuevo pacto no es otra cosa que la ley de Dios siendo escrita en el corazón. Con ellos es que pacta el Señor. Miren el Salmo 25.
Salmo 25. Salmo 25, 14. Muy interesante este. La comunión íntima, ¿okay? No olviden, conocimiento. ¿Okay? La comunión íntima de Jehová es ¿con quiénes? Con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Son diferentes formas de los diferentes escritores bíblicos de decir lo mismo, o para decir lo mismo. Los que entran en el pacto de Dios, que no es otra cosa que la ley de Dios escribiéndose en el corazón por el Espíritu Santo, son los que lo aman, y porque lo aman es que guardan esa ley que fue escrita en sus corazones. Vamos captando. Ahora bien, los que entran en el pacto de Dios, entonces, y guardan sus mandamientos, según este salmo, como resultado de la comunión íntima con Dios. Noten, no es para ganarse la salvación, no es porque si no viene el castigo de Dios sobre ellos, no, es porque han entrado en comunión íntima con Jehová, que lo hacen, que los guardan. Hay aquí mucho más que conocimiento intelectual. Hay un conocimiento salvífico, un conocimiento que salva. Es un conocimiento que implica relación personal con Dios, que tiene un denominador común, que es la comunión personal. La salvación es personal en la Biblia, no es grupal, no se salvan las personas grupalmente. Por eso, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y aquí yo toco la puerta, si alguno oyere y abriere la puerta, ¿ya? Cree en el Señor Jesucristo. Sí, a ese se le dijo, y serás salvo tú y tu casa, pero es porque los de la casa también tienen que tomar la decisión personal cada uno. A este conocimiento salvífico es al que se refiere el Señor Jesús al decir en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan, que tengan relación íntima contigo, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este conocimiento personal y experimental es el secreto del grupo que hace la voluntad de Dios. No hay nada en ellos que les dé méritos a su obediencia, porque la razón por la que obedecen es porque el amor de Dios les ha sido otorgado, y es ese mismo amor el que los capacita y lo lleva a la obediencia por el poder de Dios. Nuestro Señor lo dijo en otras palabras, Juan 14:15. Juan 14:15, el mismo tema, con otras palabras. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O como dice en verdad el texto griego, si me amáis, guardaréis. No es una orden, es un resultado. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y es precisamente por eso que ninguno de ese grupo se acredita el poder de las obras como elemento para ser salvo. Ninguno de este grupo acredita su obediencia a que hay en ellos cierto poder por sí mismos para obedecer, y mucho menos de mirar a esas obras como méritos. Las obras son realizadas en ellos por el Espíritu Santo. Son las obras del Espíritu que producen obediencia, llevándolos a hacer la voluntad de Dios porque están escondidos en Cristo.
escondidos en Cristo, es que ellos dan gloria solo a Él. Nunca buscarán cómo glorificarse a sí mismos. Muy distinto a lo que hacían estas personas. ¿Recuerdan lo que decían? Hemos hecho. ¿Por qué? Porque su vista no estaba en Cristo, estaba en ellos. Pero en el grupo que hace la voluntad de Dios no hay alarde. Hacen la voluntad de Dios naturalmente, como resultado lógico del pacto de Dios con ellos, que consiste en hacer que ellos hagan la voluntad de Dios. Toda esa obra es hecha por Dios en ellos. Mírenlo en Ezequiel 36. Este es un texto maravilloso en ese contexto. Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Noten por qué es que no hay ningún mérito en el grupo que obedece a Dios por amor. Ezequiel 36, 25. Dice, estas son palabras del Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Noten, estas personas ni siquiera hacen una lucha terrible en su corazón por lograr obedecer. No, el corazón se les da nuevo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Notan? Todo es obra de Él. Y para asegurarse de que la obra total es de Él, les quita el corazón viejo y les pone uno nuevo. Eso es la mente. ¿Okay? No es el que bombea la sangre. El corazón en la Biblia es la mente. Nos da una mente nueva. De ahí para allá, todo es para la gloria de Él, porque Él es el que está poniendo la mente nueva. ¿Captamos por qué en este grupo no hay gloria para sí mismos? Están claros de que su obediencia es por amor al Dios que los hizo nuevos en Cristo. ¿Okay? Se nos fue el tiempo hace rato. Quedamos por aquí y continuamos en la próxima.